Buenos días, a continuación les presentamos el periódico digital Oro Negro, basado en la Venezuela petrolera de 1958 a 1964, realizado por Naomi Barra, Carlos Peña, Natalia Velázquez y mi persona, Crisbel Pacheco. Aquí tenemos la portada con sus elementos correspondientes, el nombre del periódico, su precio, fecha y las noticias más destacadas del periodo. Comencemos con el año 1958. Aquí ocurrieron cambios trascendentales para el país. Derrocada la dictadura, junta militar asume el poder. Esta noticia relata los sucesos que conllevaron al 23 de enero y los hechos que ocurrieron ese día, el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, su ida en la Vaca Sagrada y la toma de poder por parte de la junta militar. Un paso crucial para la era petrolera. Ya verán por qué. La siguiente noticia se va hacia finales de ese mismo año, diciembre 7, para ser exactos. Nuevo periodo presidencial, Rómulo Betancourt. En la fecha mencionada se realizaron por primera vez en mucho tiempo elecciones libres para determinar el presidente de Venezuela. Los candidatos fueron Rafael Caldera, Rómulo Betancourt y Wolfgang Larrazábal, este último siendo miembro de la junta militar que había tomado el poder después del derrocamiento. Resultó electo Rómulo Betancourt, el cual tenía un enfoque político democrático y el objetivo de desarrollar en todos los ámbitos a la nación, sobre todo en el ámbito petrolero. Ministerio de Obras Públicas licita contrato para la construcción del puente sobre el lago de Maracaibo. El dicho puente está bautizado hoy día como Puente Rafael Urdaneta, pero en ese entonces apenas estaban planeando retomar el proyecto, porque sí, originalmente fue desarrollado por Pérez Jiménez. Betancourt realizó algunos cambios al plan, como su nombre y quién realizaría el diseño del puente. La última noticia destacada de este año tiene que ver con la dirección en la que Betancourt quería llevar al país. Su gobierno establece una política de sustitución de importaciones con la meta de reducir la dependencia de las mismas, es decir, tener más posibilidades de desarrollo económico. El siguiente año, 1959, presentó descontentos en ciertos grupos de la población venezolana. La primera noticia es revuelo en las calles, manifestaciones ante el nuevo gobierno. Data después de la juramentación de Rómulo Betancourt el 13 de febrero de 1959, puesto que algunos grupos realizaron manifestaciones en contra del nuevo gobierno y en apoyo a Wolfgang Larrazábal. En ese caso, se documentaron varios vehículos quemados durante las concentraciones. Propuesta Betancourt, nueva política de desarrollo industrial. Se refiere a las propuestas de Fede Cámara para establecer una política de desarrollo industrial basada en la libre empresa. Esta buscaba el mejoramiento de la calidad social del trabajador, al mismo tiempo que se protegía la producción nacional, algo en lo que Rómulo Betancourt confiaba para asegurar una nación próspera y estable. La siguiente noticia es reuniones para la democracia. De aquí en adelante, Betancourt comienza a reunirse con organismos del sector privado pertenecientes a Fede Cámaras para incorporar en el programa de gobierno los planteamientos de este sector. Estados Unidos establece programa de reducción obligatoria de importaciones petroleras. Esta acción fue impartida por Dwight Eisenhower, presidente de Estados Unidos de ese tiempo. Con el programa se aplicaron cuotas obligatorias para limitar las importaciones de crudo y derivados. El presidente Dwight Eisenhower basó su promulgación en la Ley de Acuerdos Comerciales Internacionales, que autoriza al presidente de los Estados Unidos para restringir la excesiva importación de determinados productos, si ello resultara una amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, quedaron exentas las importaciones de productos que entraran por vía terrestre, quedando así tácitamente fuera de las restricciones los crudos venidos desde Canadá y México. Esta medida fue considerada por el gobierno de Venezuela como un trato discriminatorio hacia su petróleo, proponiendo a los Estados Unidos que se incluyera los productos venezolanos en un trato preferencial hemisférico, junto al petróleo canadiense y mexicano, sin favoritismo alguno. Huelgas de obreros desempleados en Caracas, Barcelona y San Cristóbal. Estallan huelgas y manifestaciones de obreros desempleados en varias capitales de los estados. En Caracas, Barcelona y San Cristóbal, las protestas son reprimidas por la fuerza pública.
Los desempleados, según cifras manejadas por miembros de la Convención Sindical Regional, sumaban unos 250.000 trabajadores en todo el país. Comisión podría salvaguardar el futuro de los hidrocarburos. El ministro de Minas e Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez Alfonso, designa una comisión coordinadora para la conservación y el comercio de los hidrocarburos, que tenía la meta de estudiar y recomendar normas de comercio y conservación de hidrocarburos, de acuerdo con los intereses nacionales, y defender los precios del petróleo venezolano. Esta comisión influyó luego en 4 países exportadores de petróleo, para firmar el Acuerdo Secreto de Caballeros en El Cairo, siendo todo esto antecedentes de la creación de la llamada OPEP. Durante el año 1960 ocurrieron distintas noticias relacionadas al petróleo y a nuestro país. La más importante fue la creación de la OPEP. Durante la década pasada, la constante bajada de precios del crudo mundial motivó a los países petroleros a reunirse para crear lo que sería el organismo más importante en la reafirmación de derechos petroleros, combatiendo con las llamadas 7 hermanas, las compañías más importantes que movían el mercado a favor de sus intereses. Durante el mes de septiembre, del 10 al 14, los 5 países fundadores de esta organización fueron Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela, discutiendo cuáles serían sus planes económicos y sus cuotas petroleras en Bagdad, donde fue su primera reunión. La alianza conjunta de estos países moviliza aproximadamente el 88% del comercio internacional de hidrocarburos y el 40% del petróleo global. Con esta nueva alianza se esperaba que la economía cayera a favor de nuestro país. En esta fecha, nuevas empresas petroleras fueron fundadas. Una de las más importantes dentro de nuestro país fue la Corporación Venezolana de Petróleo, fundada el 19 de abril de 1960, una entidad pública que pretende hacerse cargo de la exploración, refinación y transporte de hidrocarburos, al igual que el comercio nacional e internacional del mismo. Durante esta época se estima que funcionaban alrededor de 29 compañías extranjeras que explotaban el petróleo del país en hectáreas de concesión. Muchos beneficios obtuvimos de estos acuerdos. Los principales fueron la capacitación de nuestros trabajadores en expertos técnicos y nuevas tecnologías como la recuperación secundaria por vapor, o una innovación de la época que podía extraer petróleo de una manera distinta. Políticamente, durante esta fecha, la visita de Fidel Castro a Caracas en el año 1959 hizo que muchos partidarios políticos de los partidos tradicionales se separaran y se unieran a la nueva revolución, que inspiraba a los nuevos ideales contrarios a los pactados en la sociedad venezolana. Durante este año hubo una tensión política. Previamente, con la visita de Fidel Castro a Caracas en el año 1959, donde muchos políticos se separaron de los partidos tradicionales para unirse a la nueva revolución, que inspiraba los ideales contrarios pactados en la sociedad venezolana. Esto conllevó a que el 1 de mayo de 1961 se registrara una protesta del Día del Trabajador, donde posteriormente hubieron distintas tomas militares con carácter comunista en el país, terminando con el atentado fallido con carro bomba del presidente Bentancur. Los primeros alzamientos registrados fueron bajo la dirección del MIR y del PCB, ocurriendo a finales de año, primeramente con protestas urbanas y finalmente con los intentos de establecer bases guerrilleras. Durante el año 1961 políticamente ocurrieron distintos sucesos, el más importante la nueva constitución, que luego de una discusión parlamentaria los principales partidos políticos, los cuales eran Acción Democrática, Unión Republicana Democrática, COPEI y el Partido Comunista de Venezuela, promulgaron la nueva constitución que regirá a todos los venezolanos. Esta nueva propuesta fue aprobada debido a la derogación de la Constitución de 1947 realizada por Marcos Pérez Jiménez. Sus principales características son la exaltación a Dios y a Bolívar, y establecer la democracia, la independencia y la federación como pilares fundamentales, y ahora la división de los poderes, los cuales eran poder legislativo, ejecutivo y judicial. Con esta constitución se esperaba que el país se dirigiera a una democracia perdurable y dejara atrás las dictaduras que oprimían al ciudadano. Durante la época de los 60, Venezuela fue un país de derecha.
atravesando una complicada situación política con la constituyente y las continuas protestas de la izquierda, los cuales eran noticia de todos los días, aunque la renta petrolera se mantenía en subida y los constantes intercambios con la nación de Estados Unidos hacía que el estilo de vida del caraqueño sea cada vez más lujoso, culminando con la reciente visita del presidente Kennedy a nuestro país con un proyecto llamado Alianza para el Progreso, lo cual refuerza el ideal capitalista en la nación. Finalmente se puede ver una publicidad de la compañía Creole, una empresa privada que tenía su sede en Venezuela y que hasta el año 1951 fue el primer productor de petróleo a nivel mundial, esto debido a las concesiones del Estado venezolano. Esta compañía fue fundada resultado de asociaciones y fusiones de distintos grupos corporativos, como fue el Sindicato Creole, la Lago Petroleum Corporation y la Standard Oil of Venezuela. 1962. El presidente Rómulo Betancourt insta a la Comisión Controladora de Inversión de Empréstitos. El día 27 de abril, el presidente Rómulo Betancourt ha instalado la Comisión Controladora de la Inversión de Empréstitos, con el objetivo de vigilar el destino de los fondos provenientes de los empréstitos acordados al Estado venezolano. Betancourt informó que desde el 1 de julio de 1961 hasta la presente fecha han sido contratados y firmados empréstitos por más de 237 millones de dólares, aprobados y sin firmar 40 millones de dólares, solicitados pero aún no aprobados 33.5 millones de dólares, para un total de aproximadamente 311 millones de dólares. Se inaugura el balneario de Naiguatá. El presidente Rómulo Betancourt inaugura el balneario popular de Naiguatá con un costo de 9.500.000 bolívares, con capacidad para 15.000 personas, ocupando unos 700 metros de longitud en el terreno playero, con modernas obras de urbanismo, una plaza cívica folclórica y una guardería para niños. El Carupanazo. El 4 de mayo, el batallón de la Infantería Marina número 3, estacionado en Carúpano, Estado Sucre, se sublevó contra el gobierno tomando el aeropuerto y la radioemisora Radio Carúpano, donde los rebeldes leyeron un manifiesto firmado por el capitán Jesús Teodoro Molina Villegas y 13 oficiales más. El 5 de mayo, las tropas del gobierno sofocaron la insurrección. En alocución por radio y televisión, Betancourt expuso sus alegatos para repeler la acción, tachándola de movimiento cubanizado. Atribuyó los hechos a unos 2 o 3 oficiales influenciados por las doctrinas totalitarias de la extrema izquierda. La crisis económica, el despilfarro de los dineros públicos, la hipoteca irresponsable del país, el peculado y la ineficiencia del gobierno han conducido al país a la peor situación de su historia y golpea por igual a pobres y a ricos, manifestaron las Fuerzas Armadas. Guillermo García Ponce pronuncia discurso. El diputado por el Partido Comunista de Venezuela, Guillermo García Ponce, pronunció un discurso en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, en el que manifestó que el Comité Central del partido se adhiere al programa y las consignas de los oficiales que encabezaron la rebelión militar del Carupanazo. 1963. Raúl Leoni, nuevo presidente de Venezuela. En las elecciones realizadas el domingo 1 de diciembre para determinar al sucesor del presidente Rómulo Betancourt, resultó ganador Raúl Leoni, candidato de Acción Democrática. La votación se dividió en fracciones significativas entre los distintos candidatos. Rafael Caldera de Copey obtuvo 589.177 votos. Arturo Uslar Pietri, de Independientes Pro Frente Nacional, 469.363 votos. Jovito Villalba, de Unión Republicana Democrática, 510.975 votos, y Wolfgang Larrazábal, de la Fuerza Democrática Popular, 275.325 votos. En esta contienda electoral, la izquierda decidió no participar, debido a la detención de los parlamentarios del Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, organizaciones políticas a las que el gobierno responsabiliza del ataque al tren de El Encanto. En septiembre de este año, estos partidos emprendieron una campaña para promover la abstinencia electoral. FARC ejecutó ataque al tren El Encanto. Ocurrió el día 29 de septiembre en el estado Miranda, en los tramos montañosos del Gran Ferrocarril de Venezuela.
La operación consistió en la toma por asalto de un tren que se dirigía hacia Los Teques, en la cual 15 guerrilleros se enfrentaron durante breves minutos con la Guardia Nacional. El móvil de esta operación, liderada por Guillermo García Ponce, fue la apropiación de armas transportadas hacia Caracas y utilizadas para fortalecer dicha organización. José de Jesús Álvarez denuncia sobre los avalúos del LIAN. José de Jesús Álvarez, secretario de la Comisión de Investigaciones del Enriquecimiento Lícito del Congreso de la República, denunció la existencia de sobreavalúos en fondos adquiridos por el Instituto Agrario Nacional para los fines de la reforma agraria. Premio Nacional de Música para Esteves. El compositor Antonio Esteves recibe por segunda vez el Premio Nacional de Música por su obra Overture Sesquicentenaria. Premio Nacional de Arquitectura para Villanueva. Este año fue galardonado Carlos Raúl Villanueva con el Premio Nacional de Arquitectura. Con este premio se reconoce la labor del principal exponente del modernismo en Venezuela, creador de grandes íconos de la arquitectura como la urbanización El Silencio, la Ciudad Universitaria, la Escuela Gran Colombia y la urbanización 23 de enero. Periódico Oro Negro, año 1964, por Natalia Velázquez. Inicia el periodo presidencial de Raúl Leoni, cuyo gobierno se caracterizó principalmente en el ámbito petrolero por darle continuidad a los decretos de su gobierno predecesor. En lo económico, por la reforma del sistema tributario y en lo social, por la alta conversión del pueblo rural a urbano gracias al crecimiento del sector terciario en el país. Como titular destacado en economía, está el impacto en la exportación que tuvo la baja petrolera que hubo a inicios de este año. Una diferencia de 1,6% en comparación con el año 1963, resultado de una desaceleración en la producción petrolera, lo que produjo una baja en la exportación del producto, además de la alta competencia con la importación petrolera de otros países pertenecientes al Medio Oriente, Unión Rusa Soviética Socialista y África. Sin embargo, para finales del año se logra recuperar y aumentar la producción, pues las reservas de petróleo alcanzaron 17.2 millones de barriles. Las actividades exploratorias de la Corporación Venezolana del Petróleo agregaron 21.8 millones de barriles a las reservas del país, o sea, un 9.2% de aumento registrado en el año. En un apartado, el presidente Leoni presenta la propuesta de reforma en el sistema tributario, sugiriendo que el sistema existente es acentuadamente regresivo e inelástico, y esa falta de flexibilidad afecta a la renta petrolera. Durante el periodo del Dr. Raúl Leoni se intentó avanzar en el programa de política económica inaugurado en el periodo anterior, mediante la implementación de dos aspectos que no habían sido abordados, es decir, la reforma tributaria y la integración económica latinoamericana. Mediante la primera se procuró aumentar los impuestos de los más ricos y de las capas medias de la población para incrementar la capacidad del Estado para resolver los ingentes problemas de las mayorías desposeídas de la población. Dicho intento fue bloqueado por los sectores económicos representados en Fede Cámaras y apenas se lograron algunas modificaciones en la ley de impuestos sobre la renta, que afecta más a los grupos de ingresos medios que a los sectores más ricos de la población. Seguidamente, en la columna sobre política, está el titular sobre la toma de posesión del cargo presidencial de Raúl Leoni, donde indica que su gobierno pretende darle continuidad a la política petrolera de su predecesor Rómulo Betancourt, fortaleciendo la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y la Corporación Venezolana de Petróleo, CBP, estableciendo que no se otorgarán más concesiones, las que estuvieran vigentes no se renovarían y seguirían en manos de los concesionarios mientras cumplieran las cláusulas previstas. Además, el éxito o fracaso del gobierno de Leoni era de gran importancia para los Estados Unidos, pues Venezuela entonces era de importancia estratégica como el más grande exportador de petróleo. Es importante agregar también que en este periodo presidencial es aprobada la Ley de Impuestos sobre la Renta, ley que incrementó las participaciones del gobierno en los impuestos de las empresas petroleras en un 70%. También se evitó la manipulación de precios mediante una regulación de los precios del petróleo. Finalmente está el apartado social. La premisa anuncia el aumento de movilidad en el país y el crecimiento del sector terciario. Para este año, la movilidad de las personas aumentó de una manera considerable. En Venezuela, la población que abandona el campo o la agricultura se canalizaba básicamente hacia el comercio, transporte, administración pública, etc. O bien permanece desempleada
o subempleada en las áreas urbanas. El motivo principal se centra en las nuevas oportunidades de trabajo que ofrece el sector terciario del país. Toda la información aquí expuesta fue tomada de la memoria de grado El Sistema de Relaciones Industriales en el Periodo Constitucional Venezolano, comprendido entre 1964 y 1969, tomo 1. En la sección de películas tenemos la cartelera del Cine Auto del Este, con películas como Máquina del Tiempo y Psicosis. Además, podemos observar un apartado de clasificados donde las personas podían anunciar ventas o alquileres de casas o productos. En la sección de misceláneos tenemos una variedad de juegos y tiras cómicas, un crucigrama con palabras referentes al petróleo, 2 tiras cómicas afines con el tema, un par de sudokus y una adivinanza. Eso ha sido todo, muchísimas gracias.